Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y emoción. Y si no, no se preocupen, porque hoy tenemos un chisme jugoso, de esos que nos encantan a todos, para alegrarles la tarde. Hoy vamos a hablar de una bomba de amor y desamor. Prepárense porque el mundo de las series turcas está a punto de explotar, literalmente. Hoy el tema principal es uno que nos tiene a todos con el corazón en la mano, con la emoción a tope y, admitámoslo, un poquito tristes también. Vamos a desentrañar el secreto mejor guardado de la farándula turca, ese que nos ha tenido al borde del asiento durante meses. ¿Listos? Porque la noticia es que Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, los protagonistas de la aclamada serie Seyran y Ferit, o como la conocemos en español, Amor a la Vista, revelaron su romance oculto, y ahora, al parecer, enfrentan una posible ruptura. Así es, amigos, amigas, seguidoras y seguidores del drama turco. Lo que muchos de nosotros sospechábamos, lo que muchos de nosotros esperábamos, fue una realidad. Y como siempre aquí en el canal, vamos a desmenuzar toda la información, a analizar cada detalle, a explorar las pruebas, a especular un poco y a sumergirnos en este torbellino de emociones. Y como siempre les prometo que les mantendremos al tanto de todos los detalles, de cada rumor, de cada foto, de cada gesto, todo. Pero antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan nada de este chisme jugoso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Ya saben, cada vez que subimos un nuevo vídeo con las últimas novedades del mundo de las series turcas, de los romances, de los dramas y de los cotilleos jugosos, ustedes serán los primeros en enterarse. Así que suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Es gratis y nos ayudan mucho. Y ahora sí, comencemos. La serie Seyran y Ferit, o Amor a la Vista como la conocemos en Latinoamérica, fue todo un fenómeno, un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Seyran, una joven obligada a casarse con el rebelde y millonario Ferit, interpretados magistralmente por Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan-Demir, respectivamente, nos enganchó a todos desde el primer capítulo. La trama, llena de giros inesperados, de secretos familiares, de pasiones desenfrenadas y de amores prohibidos, nos mantuvo al borde del asiento semana tras semana. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la química entre los protagonistas. La química entre Afra y Mert era palpable e innegable, se sentía a través de la pantalla, y la verdad, era imposible no fantasear con que esa magia trascendiera la ficción. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo apuntaba a una conexión especial, a una complicidad que iba más allá de lo profesional. Y claro, las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para que los fans alimentaran sus esperanzas y sus teorías. Desde el inicio de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Afra y Mert no dejaron de circular, como una melodía constante en el aire. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los pequeños gestos de cariño, como un abrazo más largo de lo normal o una mano que rozaba la de su compañero en un momento de tensión, todo apuntaba a algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Y claro, las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes que alimentaban la esperanza de los fans, avivando la llama de la ilusión. En Instagram, Twitter y TikTok, los seguidores de la serie crearon fanpages dedicadas a la pareja, compartiendo sus momentos favoritos, analizando cada detalle de sus interacciones y creando historias que imaginaban un romance entre ellos. Las publicaciones se multiplicaban, los comentarios se desbordaban de emoción y los likes y las comparticiones batían récords. Era evidente que la pareja había conquistado el corazón de millones de personas, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero hasta ahora, todo había sido especulación, rumores, deseos y fantasías de los fans. Los dos actores habían mantenido un perfil bajo, evitando confirmar o desmentir los rumores. Se dedicaban a su trabajo, a promocionar la serie, a asistir a eventos, a conceder entrevistas, y a mantener la intriga, ese ingrediente secreto que tanto gusta a la prensa del corazón y al público en general. Y bueno, es que así el misterio es aún más cautivador, ¿no? Nos mantenía expectantes a la espera de una confirmación que tardaba en llegar. Pero el tiempo, amigos, es el mejor aliado de la verdad. Y en este caso el tiempo, la perseverancia de los fans, y la curiosidad de los medios de comunicación han revelado un secreto que, como les decía, nos tiene a todos con el corazón en la mano, con la alegría y ahora, también con la preocupación.
Las pruebas son contundentes aunque, como siempre, sujetas a interpretación. Fotografías de paparazzi, vídeos en redes sociales, declaraciones de fuentes cercanas, pequeños detalles que parecían insignificantes en su momento pero que ahora cobran un significado especial. Todo indica que Afra y Mert están, o más bien, estaban en una relación. Los paparazzi, siempre al acecho como sabuesos incansables, capturaron momentos íntimos de la pareja, paseos tomados de la mano, besos robados, cenas románticas en restaurantes exclusivos, escapadas a lugares paradisíacos. Imágenes que dejaron claro que la conexión que veíamos en la pantalla, esa chispa que nos encendía el corazón, era real también fuera de ella. En las fotografías se les veía cómplices, sonrientes, disfrutando de la compañía del otro. En los vídeos se escuchaban risas, miradas llenas de cariño y gestos de ternura que delataban una intimidad que iba más allá de lo profesional. Y aunque las fotos y los vídeos no eran precisamente explícitos, sí dejaban entrever una cercanía, una conexión emocional, que no podía ser negada. Además, las redes sociales también jugaron un papel importante, como un detective silencioso que iba armando el rompecabezas. Aunque los actores no publicaban fotos juntos abiertamente, evitando la exposición mediática y manteniendo su privacidad, los fans más observadores, los que tienen ojo de halcón para los detalles, notaron detalles que delataban su relación. Publicaciones con el mismo fondo, con el mismo filtro, con los mismos objetos, como si estuvieran en el mismo lugar. Visitas a los mismos lugares, compartiendo los mismos paisajes, los mismos restaurantes, las mismas calles. Mensajes sutiles que solo ellos entendían, comentarios en las publicaciones del otro que dejaban entrever una complicidad y un cariño especial. Detalles que individualmente podrían pasar desapercibidos, pero que acumulados, creaban un patrón que dejaba pocas dudas. Y para colmar el vaso, como la cereza del pastel, algunos allegados a la pareja, amigos y compañeros de trabajo, comenzaron a filtrar información sobre la relación. Hablaban de una conexión profunda, de un amor verdadero, de una relación que había ido creciendo a lo largo del rodaje de Amor a la Vista, como si la magia de la ficción se hubiera trasladado a la vida real. Estas fuentes, que prefirieron permanecer en el anonimato por respeto a la pareja, revelaron detalles íntimos sobre su relación. Contaron que Afra y Mert eran inseparables, que se apoyaban mutuamente, que se entendían a la perfección, que compartían aficiones y sueños. Describieron una relación basada en el respeto, en la admiración y en el cariño mutuo. Y sobre todo, destacaron la felicidad que irradiaban cuando estaban juntos. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, como un plot twist que nos deja sin aliento. En las últimas semanas, y esto es lo que nos tiene con el corazón en un puño, han surgido rumores de una posible ruptura entre Afra y Mert. Aunque no hay confirmación oficial, ni por parte de los actores ni por sus representantes, algunos medios turcos han especulado sobre el fin de su relación. Los rumores comenzaron a circular a través de redes sociales, de portales de noticias y de programas de televisión dedicados a la farándula. Y como suele ocurrir, la noticia se propagó como la pólvora, generando un revuelo mediático y una ola de tristeza entre los fans de la pareja. Las razones, como siempre, son diversas y complejas, y todavía no están claras. Algunos medios apuntan a problemas de agenda, a la dificultad de compaginar el intenso ritmo de trabajo con la vida personal, sobre todo en el mundo de las series turcas, donde los rodajes pueden ser muy largos y exigentes. Otros a la presión mediática, a la constante vigilancia de los paparazzi y a la exposición pública que conlleva una relación sentimental. Otros a diferencias irreconciliables, a desacuerdos en cuanto al futuro de la relación o a la incompatibilidad de sus personalidades. Y otros simplemente a que el amor, como una llama, se apagó. Lo cierto es que por ahora, ni Afra ni Mert han hecho declaraciones al respecto. Han preferido mantener el silencio y dejar que los rumores sigan su curso, como si quisieran proteger su intimidad y evitar la intromisión de los medios en un momento tan delicado. Y la verdad es que con su silencio, nos han dejado en un estado de incertidumbre que nos tiene pegados al teléfono, pendientes de cualquier novedad, de cualquier señal que confirme o desmienta los rumores. El silencio en este caso, es tanto una estrategia de protección como una declaración de intenciones. Al no confirmar ni negar nada, Afra y Mert se aseguran de mantener el control sobre la narrativa, evitando que los medios de comunicación y las redes sociales dicten el curso de su relación. Además, al no pronunciarse, se reservan el derecho a proteger su intimidad y a preservar sus sentimientos en un momento tan delicado. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto?
Bueno, primero que nada, que el amor es impredecible, un torbellino de emociones que a veces surge donde menos lo esperamos, como una flor que brota en el desierto, y que a veces, también, se acaba sin que podamos evitarlo, como una tormenta que arrasa con todo a su paso. Segundo, que la vida de los famosos es un constante vaivén de rumores y especulaciones, un juego peligroso en el que la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja constantemente. Y tercero, y esto es lo más importante, que independientemente de si están juntos o no, lo que queda claro es que su química, su conexión, su magia, trascendió la pantalla. Lo importante para mí es que respetemos su privacidad y su decisión de mantener su vida personal al margen del ojo público, o al menos lo intenten. Que no olvidemos que son personas con sentimientos, con miedos, con anhelos, como todos nosotros. Que detrás de la fama y del glamour, hay seres humanos que merecen respeto, comprensión y, sobre todo, la oportunidad de ser felices sin tener que rendir cuentas a nadie. Y por último, que pase lo que pase con su relación, siempre recordaremos a Afra y Mert como la pareja que nos hizo soñar, que nos hizo reír, que nos hizo llorar y que, sobre todo, nos demostró que el amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa el mundo. Así que, queridos amigos, esto es todo por hoy. Hemos desmenuzado, analizado y explorado a fondo el romance oculto, y ahora, la posible ruptura de Mert y Afra. Un drama que nos ha tenido al borde del asiento, y que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos días, semanas, o incluso meses. Y ahora, para resumir un poco todo, porque sé que a veces la información es mucha y es fácil perderse en el torbellino, quiero que recordemos los puntos clave de esta historia, un resumen para que tengan claras las ideas. Asterisco 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 primero asterisco asterisco Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de Amor a la Vista, confirmaron su romance a través de fotos, vídeos y pequeños detalles que los fans supieron descifrar. Asterisco 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 segundo asterisco asterisco las pruebas son contundentes, aunque no definitivas, fotografías de paparazzi, vídeos en redes sociales, declaraciones de fuentes cercanas que revelaron detalles íntimos de su relación. Asterisco 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 tercero asterisco asterisco la posible ruptura de la pareja ha generado sorpresa, tristeza y muchísimos comentarios entre sus fans, quienes se preguntan qué pasó. Asterisco 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 cuarto asterisco asterisco debemos respetar su privacidad y dejar que ellos decidan cómo manejar esta situación, entendiendo que son personas con sentimientos y que tienen derecho a su intimidad. Asterisco 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 quinto asterisco asterisco independientemente de lo que pase, su química en pantalla y el impacto de la serie Amor a la Vista quedarán en la memoria de todos. Y bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles por su tiempo, por su apoyo, por ser parte de esta gran comunidad, por compartir sus opiniones y por hacer que este canal sea un lugar donde podamos debatir, reír, emocionarnos y sobre todo, estar informados sobre el apasionante mundo de las series turcas. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creían en el romance de Afra y Mert desde el principio? ¿Qué esperan que pase con ellos? ¿Creen que superarán esta crisis y volverán a estar juntos? ¿O piensan que es el fin de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus teorías, sus expectativas, sus esperanzas y, por supuesto, sus teorías conspirativas. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que, como ustedes, son fans de las series turcas y del chisme del bueno. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el apasionante y siempre sorprendente mundo de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones para estar al día con las últimas noticias, rumores y dramas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, que tengan un día increíble y no se olviden de sonreír. Chao.